hacerle entender al régimen que esto es en serio, que no hay vuelta atrás. Los cubanos, los rusos, sus aliados criminales pretenden hacerle decir que esto es puro aguaje, que esto es bluff, que no va a pasar nada. Sí va a pasar y está pasando. Y la fuerza debe venir de adentro y de afuera. En primer lugar, de adentro, porque nosotros sí sabemos lo que está ocurriendo en este país, lo que significa 24 horas más. 24 horas más de Maduro en el poder son cientos de venezolanos, miles de venezolanos que dan ese paso y cruzan la frontera cada 24 horas. Cada 24 horas son decenas de niñas venezolanas que son atrapadas en redes de prostitución y de tráfico de niños que sabemos que está ocurriendo, por ejemplo, en la zona de Paria y de lo cual nadie quiere hablar. Son cientos y miles de niños venezolanos que crecen sin hambre. ¿Cuántas escuelas no van a abrir hoy? Ustedes saben lo que está pasando ahorita en el centro de la ciudad, donde los maestros han roto el piquete de la Guardia Nacional exigiendo simplemente la sobrevivencia de la escuela venezolana. Entonces, por favor, fuerza es eso. Y el país está decidido a avanzar y está decidido a luchar, pero alrededor de una estrategia coherente y una estrategia que no se desvía de la ruta del coraje que planteamos al inicio del año y que yo quiero decir una cosa muy importante con lo ocurrido y lo anuncio de estas horas. La tesis que empujaron algunos países europeos es lo que ha quedado derrotado. Aquellos que buscaban un espacio de cohabitación con la tiranía y con la mafia, de apaciguamiento de la sociedad venezolana. Eso no va a pasar. Nuestros verdaderos aliados, los que están padeciendo, al igual que nosotros, en carne propia, los estragos del Estado criminal, y me refiero al gobierno de Colombia, de Brasil, de las islas neerlandesas y de Estados Unidos, sabemos cuál es el camino. Entonces, hay que avanzar en la construcción de una amenaza real, de una amenaza inminente, y que le dice a estos criminales, esto es en serio y no nos vamos a echar para atrás. Si eso tiene lugar, es el régimen discutiendo con el régimen. Eso no es la oposición venezolana, eso no es una nación en rebeldía, y eso lo sabemos todos. Lo sabemos los venezolanos aquí alrededor del mundo y lo saben los genuinos aliados. Estamos enfrentando un Estado criminal. Miren, es un conglomerado criminal. Costó mucho que el país y el mundo entendiera lo que significa tener Venezuela desmembrándose su territorio. Ustedes lo saben. Hay zonas de Venezuela a las que ustedes no pueden entrar. Traten de entrar a Paria, o al sur de Bolívar, o a La Guajira, o al sur de Anzoátegui y de Aragua, o a la zona del Alto Apure. Traten de entrar. Todos sabemos que allí no es Estado, mejor dicho, el Estado es la mafia. El Estado es la mafia. Y estos grupos que tienen control de estos territorios están expandiendo sus actividades y se están vinculando entre sí. Por lo tanto, hoy le decimos al mundo, cada día que pasa, desmontar el Estado criminal es más costoso. Entonces no hablemos de lo que cuesta sacar a esta gente, hablemos de lo que cuesta no hacerlo, de lo que cuesta en vidas, de lo que cuesta en destrucción económica, de lo que cuesta en desestabilización. ¿O es que no está claro que la próxima víctima es Colombia? Ustedes están viendo lo que pasó esta semana en Colombia. ¿Cuántos actos terroristas? ¿Cuántos helioductos se han volado? ¿Cuántos militares colombianos ha asesinado la guerrilla que utiliza el territorio venezolano de santuario y están operando en conjunto con el régimen criminal? Eso lo sabe el pueblo colombiano, lo saben las Fuerzas Armadas colombianas. Y están utilizando nuestro territorio para hacer estos desmanes. Entonces, ¿cuántos muertos más? ¿Qué más vamos a esperar? ¿Que caiga Colombia también para actuar? Entonces, hay una amenaza real sobre la seguridad nacional, debo decirlo, de nuestros países y la seguridad nacional de los Estados Unidos. De allí que el mensaje de la administración de los Estados Unidos ha sido muy clara. No es tolerable y no van a permitir la existencia de un Estado criminal en la mitad de este hemisferio. ¿Qué es lo que hay que hacer? Obviamente, lo que se ha llamado la ruta del coraje, que es la aplicación de fuerza y de acciones sobre los tres pilares que hoy sostienen esta tiranía. ¿Cuáles son esos tres pilares que sostienen a la tiranía? Porque debo decirlo, Maduro está más débil que nunca, lo está. ¿En qué se sostiene? 1, en el sistema represivo. 2, en el sistema de propaganda y de silencio y aislamiento de la población. Y 3, en el sistema de financiamiento criminal. Esos son los tres pilares que sostienen al régimen. Hay que atacarlos, hay que socavarlos al sistema de represión, al sistema de silencio y de propaganda y al sistema de financiamiento criminal.
¿Cómo se avanza en eso? Sí, con las sanciones que son necesarias, mas no suficientes, porque hay que actuar en otros planos, en el plano de la justicia internacional, en el plano de la policía internacional, en el plano de los mercados y sí, en una diplomacia mucho más clara y más firme, descartando estas operaciones que están, además hay que decirlo, siempre los mismos actores. Porque en estos diálogos de Barbados estaban los mismos actores que estaban en los diálogos de La Habana, como lo denunciamos en su momento en el caso del Tratado de Paz de Colombia. Cuba, siempre Cuba, y los mismos actores que lo que buscan es apaciguamiento, es decir, la cohabitación, como ellos lo han llamado, la convivencia. En serio, la convivencia con las mafias no se convive. A las mafias se les enfrenta, se les derrota y se les desaloja de raíz. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer. Esta es una gran oportunidad para que el presidente Guaidó se realinee con las enormes aspiraciones y la urgencia de la población venezolana. Esto es lo que hay que hacer. Y fue un mandato claro que desde inicios de este año hemos defendido y empujado muchos venezolanos, millones, dentro y fuera del país. Eso es lo que hay que hacer. Hay que tener mucho cuidado. Todos sabemos que para tener un proceso electoral competitivo y libre, se trata de deshacernos primero del sistema mafioso. Si tú tienes un país en el cual las mafias y el régimen criminal tienen el monopolio de la fuerza física, de la fuerza judicial y de la fuerza comunicacional, no puede haber una elección competitiva. De modo que obviamente hay que hacer todo un proceso de reinstitucionalización del Consejo Nacional Electoral, pero no es ni remotamente suficiente para hablar de elecciones. Eso no serían elecciones. Pero además eso ya lo vivimos en el 2018. Y los venezolanos le dijimos a Maduro, eso no son elecciones, y más de 50 países no lo reconocieron. Así que aquí nadie se va a engañar con cualquier farsa que crean que son como migajas que nos van a lanzar para que nos conformemos. Aquí no se trata de mejorar las condiciones de cautiverio y de prisión. Aquí se trata de conquistar la libertad. Y nosotros no le vamos a aceptar que ningún país pretenda imponerle a Venezuela condiciones que no aceptarían ellos en sus países. Y yo creo que eso está bien claro hoy en día para nuestros principales aliados. Este país nació para ser libre y lo vamos a liberar. Y aquellos que están haciendo grandes negocios, porque aquí hay mucha gente haciendo mucha plata con el hambre de los venezolanos, que se preparen. Esto que ha ocurrido esta semana, por una parte el TIAR y por otra parte el cierre definitivo de Barbados, son buenas noticias para nuestra lucha. Y esa es la fuerza con la cual hoy convocamos a todos los venezolanos. Estamos listos, y se lo puedo decir en cualquier idioma. Venezuela está lista y vamos a avanzar.